cómo se llevan los planetas entre sí. Ese gran tema que es uno de los que principalmente trae confusión a veces entre los iniciados en la astrología, porque nosotros entendemos el simbolismo de los signos, entendemos el simbolismo de los planetas, entendemos el simbolismo de las casas, pero cuando involucramos los aspectos, el panorama parece complejizarse demasiado y a veces se nos dificulta la comprensión real del simbolismo que pueda haber en una carta natal. Por lo tanto, en este video nos vamos a centrar en estas cuestiones puntuales, ver cómo se llevan dos o más planetas dentro de una misma carta natal. Nos vamos a centrar en este primer video en los trígonos y en las cuadraturas, entendiendo que los trígonos representan un simbolismo fluido entre dos planetas. La Luna en trígono a Saturno, bueno, digamos que el simbolismo lunar de refugio emocional, bueno, cualquier simbolismo que podamos adjuntarle, se lleva bien con las estructuras, los límites, el sostén capaz de dar a través que otorga lo saturnino en nuestra vida. Si tenemos en cambio una cuadratura, en ese caso hay una tensión planetaria en donde, supongamos una luna en cuadratura a Saturno, la luna necesita ciertas cuestiones, por ejemplo, una luna en Piscis puede necesitar música en su vida o alguna cuestión asociada a lo pisciano, servicio, espiritualidad y demás. En cuadratura Saturno, tal vez Saturno representa demasiados límites que frenan un poco la conexión de la persona con ese simbolismo lunar. Y bueno, ahí hay un tema que, un posible conflicto en la vida de la persona que sería aconsejable abordar y tratar de resolver. Por lo tanto, los aspectos planetarios son de principal lectura en una carta natal. Es como que de alguna manera nuestros ojos deberían ir hacia los aspectos más destacados en una carta antes que nada. Obviamente que después todo suma. Suma si tenemos mucha agua, si tenemos poco fuego, suma el signo de nuestro sol, dónde está el ascendente, dónde está la luna, las casas en donde están presentes todos estos factores, pero los aspectos son clave porque operan de manera muy fuerte en nuestra vida, tal vez más que cualquier otro factor. Así que nos vamos a centrar en esto en el video presente. Y bueno, vamos a empezar con ejemplos precisamente de esta interacción planetaria. Acá vemos la relación que puede haber entre el Sol y Saturno. Primero hay que, para entender el carácter de los aspectos planetarios, de los aspectos en una carta natal, tenemos que entender la condición básica, esencial de cada uno de los factores. ¿Qué es el Sol, en este caso, y qué es Saturno? El Sol representa la voluntad consciente de las personas, la esencia, la energía vital. Básicamente se suele hacer una distinción entre el Sol y la Luna, por ejemplo, en donde se dice que el Sol quiere y la Luna necesita, en esto de la motivación consciente. También a veces se lo denomina al Sol como el capitán de barco en una carta natal. Es el que toma las decisiones, el que dice, bueno, vamos para acá, vamos para este lado, vamos para este otro lado, quiero estudiar antropología, quiero irme de viaje. Hay un capitán de barco, que es el que toma estas decisiones, que es el Sol. Luego hay que ver, en realidad la persona no es el capitán del barco, sino que es toda la carta natal. Y como a veces digo, en ocasiones el resto de los tripulantes del barco se sublevan y el sol está un poco dejado de lado. Hacen un motín y dejan al sol amordazado en un rincón y tal vez toma predominancia en una carta la luna o Saturno o Marte, etc. Eh, Así que bueno, hay que entender, en este caso, Sol, Trígono, Saturno, Sol, el Sol sería la voluntad consciente. Saturno representa lo que dijimos, los límites, esta capacidad que tenemos de estructurarnos, de cumplir normas, leyes. Podríamos hacer una distinción entre el Sol y Saturno diciendo que el Sol representa el yo quiero, de alguna manera, y Saturno el yo debo. Por lo tanto, si como en el caso de la actriz Zoe Deschanel
el Sol se lleva bien con Saturno, bueno, lo que ella quiere y lo que debe hacer van de la mano, van perfectamente de la mano. Además, se suma el caso de que Zoe es Sol, Luna y ascendente Capricornio, en trígono con Saturno. Por lo tanto, está totalmente en sintonía con este simbolismo de cumplir con el deber, hacer las cosas bien, ser seria, responsable, tener los pies sobre la tierra, eh, no hacer cosas raras, fuera de lugar. Ese Saturno se lleva perfectamente en armonía, está perfectamente en armonía con su simbolismo solar, por lo tanto hay fluidez entre estos dos factores. Hace, como digo acá en estas placas que aparecen en las redes sociales, que hago yo, esto hace que hace un perfecto balance entre el yo quiero solar y el yo debo saturnino. Por lo tanto, se lleva bien con las exigencias. Y lo que dice, ¿no? Me encanta practicar, envejecer, que el simbolismo de envejecer también puede tener que ver con el simbolismo saturnino, es maravilloso porque cada vez practico más, dice Zoe. Le encanta esto de trabajar, de esforzarse en pos de conseguir sus metas. Es una motivación tanto de su Sol en Capricornio, ayudada por este trígono que recibe de Saturno en Virgo, que la ayuda, van de la mano, le encanta trabajar, esforzarse, hacer las cosas bien, despertarse a las 6 de la mañana para ponerse en actividad y cumplir objetivos, bueno, van perfectamente de la mano. En cambio, vamos a ver el ejemplo contrario, tenemos a Kristen Stewart. Ya no es un sol en Capricornio, ni un ascendente en Capricornio, ni una luna en Capricornio, como el caso de Zoe. Es un sol en Aries. Aries no tiene nada que ver con Capricornio, pero sobre todo con el simbolismo saturnino, porque Aries es esta motivación que viene del centro del ser, similar a la de Leo, aunque hay cuestiones diferentes que, bueno, abordaremos tal vez en otros videos, pero Aries es esto de moverse en base al propio deseo más que nada, y no tanto estar consciente de qué es lo que se debería hacer en determinada circunstancia. Eso no es tan propio de Aries. Aries, si quiere hacer algo, lo va a hacer. No va a andar pidiendo permiso, pidiéndole permiso a Saturno, ¿no? Además de ser ariana, Kristen Stewart tiene el Sol en cuadratura a Saturno. Ya el aspecto es tenso, no se llevan bien. El yo quiero solar y el yo debo saturnino chocan. Y en este caso, siendo más bien ariana, siendo ariana como es, pero bueno, eh, seguramente no esté tan propensa a aceptar estas exigencias saturninas, seguramente se focalice, se plante en su esencia ariana, y a Saturno lo mire con un poco más de recelo. Y también lo puede mirar como una suerte entre comillas, maldición, como que siempre recibo esta carga insoportable saturnina que no me deja ser. Las frases lo dicen todo en este caso. Cada vez que me quiero poner una remera rotosa y no me lavé el pelo, pues Aries, la gente me señala y dice, qué desastre esta mujer, ¿qué le pasa? Bueno, puede pasar, claro, y se queja de este señalamiento. Ese señalamiento de la sociedad bien puede ser Saturno operando en cuadratura contra su Sol. Me molesta que ya no puedo ir a pasear al centro comercial como una persona normal. También, es como que la fama le trajo estos límites saturninos. No lo ve tanto como una oportunidad de crecer, bueno, tengo dinero, soy reconocida. No, es un bajón porque no puedo salir a pasear, la gente me señala. Nadie sabe lo que es vivir mi vida, así que no me juzguen. Esto de juzgar también es propio del simbolismo saturnino, que de alguna manera es una suerte de juez. Se dice que Saturno es justo, es duro, pero justo, pero esta cuestión de justicia está involucrada y sentir que hay como una serie de exigencias o normas sociales que hay que cumplir, y si no somos juzgados, bueno, puede ser propio el simbolismo
saturnino. Me indigna la gente que no me deja ser yo misma. También, Aries quiere ser él mismo sin ningún tipo de límites, y ahí viene Saturno poniéndole frenos. Son cosas que hay que tener en cuenta. Y en este caso, vamos a ver también las posibles vías de integración, para no quedarnos solamente en esto de el aspecto tomado como maldición. Lo que podemos decir con los aspectos, aun cuando sean aspectos tensos, como las cuadraturas, es que de alguna manera nos incentivan, nos ponen en movimiento. Las cuadraturas tienen eso, de poner a la gente en movimiento, sacarla de la zona de confort, incentivarla a hacer cosas y a cumplir objetivos en esta vida, por ejemplo. Y en este caso, bueno, más allá de que lo perciba como algo molesto, de alguna forma podemos decir que le sirve esta influencia saturnina, tal vez para direccionar un poco ese fuego ariano. Y claramente podemos afirmar que Kristen Stewart tiene una gran carrera, es reconocida, hace cosas, filma películas. Esa presión saturnina tal vez le impulsa a todo esto. En este caso, vamos a ver algunas de estas vías de integración que se suelen ver, primero, bueno, entendiendo el simbolismo y concientizando el simbolismo de los planetas involucrados, que es algo fundamental. Y segundo, podemos buscar alternativas en los aspectos fluidos que tengan esos mismos planetas en tensión. Ver si ese Sol, por ejemplo, recibe un trígono o un sextil de otro planeta. A través de ese simbolismo planetario podemos encontrar mayor fluidez y sacarle mayor provecho, incluso a los aspectos tensos. En el caso de Kristen Stewart, este planeta es Marte, porque el Sol en Aries está en sextil con Marte, que está clavado en la cúspide quiere decir el inicio, de la casa 10. La casa 10 tiene que ver con profesión. Entonces claramente podemos pensar que haciendo cosas que tienen que ver con el desarrollo y la evolución de su vida profesional, bueno, hay un acercamiento entre ese Sol y ese Saturno, y le conviene, le hace bien, tal vez no solamente para sacar provecho a nivel profesional y tener cada vez más reconocimiento y más dinero y demás, sino también le hace bien trabajar porque se establece una suerte de circuito energético en donde están involucrados el Sol, Saturno y Marte, y mientras haga películas, mientras esté en movimiento, mientras esté en desarrollo de cuestiones afines a su profesión, está todo bien. Entonces, bueno, a veces está bueno ver estos aspectos fluidos y cómo pueden incidir. Voy a poner mi ejemplo, eh, como para cerrar, respecto de los aspectos fluidos. Acá, bueno, hay muchos aspectos en mi carta, en general, por la distribución planetaria, es como que todos los planetas interactúan con todos, pero podemos mencionar, yo uno de los aspectos más tensos que reconozco en mi carta, en mí mismo, es el Plutón cuadratura Marte. ¿Por qué? Porque suele ser un aspecto que genera mucha tensión, una suerte de olla a punto de estallar, olla a presión, en donde son dos planetas que tienen que ver, bueno, con la energía, son los dos regentes de Escorpio, Marte regente tradicional, Plutón regente moderno. Acá podríamos entender que entre el hacer, Marte lo podríamos asociar al hacer, el brazo ejecutor en nuestra carta natal, el que hace. Entre hacer y poder, porque Plutón lo podemos asociar al poder, hay una tensión, y esto puede generar mucha frustración, y a veces esto como sí, una sensación ante la frustración por no poder realizar cosas que uno tal vez desea, bueno, esta expresión de lo plutoniano en su peor manifestación, tal vez obsesiones, encima Plutón está en oposición a Mercurio y en oposición a Venus, lo vincular también puede estar afectado. Como lo veo yo, cuando me
focalizo demasiado en esta cuestión plutoniana, llevada a nivel inarmónico, llevada al plano de obsesiones, manipulaciones, juegos de poder, esas cosas medio oscuras de lo peor del simbolismo plutoniano, bueno, se genera esta tensión, y la verdad que la vida no fluye demasiado si estoy metido en esa dinámica, pero a mí me ayudó muchísimo concientizar esto y además saber que Urano es un factor de unión y es lo que de alguna manera me salva en todo esto. ¿Por qué digo Urano? Porque Plutón y Urano están en semisextil, que es un aspecto fluido, aunque menor, pero además ese Urano forma parte de una configuración muy fluida que se llama el gran trígono entre el Sol, Marte. Tengo un gran trígono de agua, Sol en Piscis, en casa 1, Marte en Cáncer en casa 5, trígono, ambos planetas, a Urano en casa 9. Y hacer cosas uranianas hace que todo fluya, y es una suerte de ¿no? Es como que todo fluye. Afortunadamente para mí, al decidir dedicarme a una actividad como la astrología, bueno, Urano tiene mucho que ver con la astrología, así que a raíz de hacer cartas natales, hacer estos videos, hacer posteos en Instagram, dar clases de astrología, lo tengo en casa 9, además que es ámbito educativo, bueno, la cosa fluye. Me hace bien estar en contacto con ese Urano. Pero además, la diferencia entre la obsesión plutoniana, que en mi caso no lleva a nada productivo, y esta suerte de desapego, de una cuestión más, sí, desapegada del obsesivo. Urano es más aire, se asocia a un signo como Acuario. Eh, Buscar cosas nuevas, buscar caminos alternativos, caminos que pueden ser poco convencionales, un poco excéntricos y demás, pero sobre todo salirse de esa obsesión cuando la cosa no fluye, cuando la cosa no va, cuando parece que llegamos a una pared, en lugar de tratar de derribar esa pared, como haría un Marte-Plutón, Urano es, bueno, vamos a ver cómo podemos saltar la pared, volar por encima de la pared, buscar un camino que rodee la pared, pintar la pared de turquesa y hacer un video, no sé. Alternativas uranianas son la clave. Siempre que conecto con Urano, la cosa funciona, se activa el gran trígono y ese Plutón deja de molestar. Así que bueno, también por eso todo el tiempo estoy haciendo cosas astrológicas, porque no solamente me apasiona, sino que además es una forma de activar a ese Urano salvador. Bueno, espero que les hayan servido estos ejemplos. En el video siguiente vamos a ver otros aspectos mayores, vamos a ver la conjunción, el sextil, la oposición, eh, trabajando en cuestiones puntuales que idealmente les puedan servir. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video.